amigos del canal de YouTube de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez, enlace de apoyo a federadas y secretaria de la Comisión Regional Fiscal Internacional. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy tenemos la participación de un gran amigo, el contador público certificado, Mario Herrera López. Mario es representante del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes en esta Comisión Fiscal Internacional. ¿Cómo estás, querido Mario? Hola, Sonia, muy buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno, muchísimas gracias, bienvenido. A continuación, nuestro querido amigo nos va a platicar sobre el tema normas modelo del segundo pilar BEPS. Este modelo tan importante que es parte del proyecto del G20 y de la OCDE, que ha causado tanta reforma en nuestra legislación doméstica. Escuchemos a nuestro querido amigo. Adelante, Mario. Muchas gracias por la invitación y bueno, hablarles un poquito de este tema tan interesante que tiene poco que se aprueba. Se publican las reglas hace menos de un año, digamos, ahorita estamos presentando casi un año después. Al video a lo mejor estará mucho tiempo después, pero hoy estamos en septiembre de 2022 y tiene casi un año de que se publicaron estas normas. Entonces, bueno, pues vamos platicando un poquito de cómo son las normas, qué fue lo que las originó. Conocemos ya un poquito más de BEPS, o sea, he escuchado un poco más de tiempo. BEPS nace en 2014 con la intención de disminuir la erosión de las bases, es decir, compañías muy grandes que van a países que tienen algunos atributos fiscales, algunos atributos también en mano de obra o algún otro tipo de que les conviene, pues llegas a este país donde puedes tener una inversión y generar utilidades, pero al mismo tiempo no conviene o financieramente es mejor llevar esas utilidades a otro país. Entonces, esta es una práctica que se había dado o se ha venido dando desde hace algo de tiempo y para intentar disminuir eso, pues nace BEPS con el Pilar 1, que ese Pilar 1 lo conocemos ya, son las 15 acciones de BEPS que poco a poco se han ido tropicalizando. Me gusta el término tropicalizar porque pues cada país lo tiene que meter a su misma legislación. Ya en México tenemos algunos ejemplos de esta implementación. Sabemos recientemente también se acaba de discutir en el Senado el instrumento multilateral, que por ejemplo es la acción 15 de BEPS, que todo esto es con la finalidad de llegar a atrapar a la mayor cantidad de tributación posible y que no exista abuso de algunas empresas multinacionales, sobre todo empresas enormes, que tratan de evadir o de dejar de pagar algo de impuestos. Entonces, bien, nace BEPS 1.0, que son estas 15 acciones, y un tiempo después ya venimos trabajando con ellas. Se dan cuenta que hace falta algo más, que quedaba un poco corto el BEPS 1.0 y que había que empezar a buscar una nueva solución porque nace un nuevo problema, el conocido race to the bottom, que no es nada más que buscar inversión extranjera por medio de disminuir las tasas o las bases imponibles. ¿Qué pasa? Pues ahora los países deciden, pues bueno, vamos bajando la tasa de impuestos, vámonos haciendo más atractivos para que vengan la inversión de otros lados a generar utilidades aquí en nuestro país. En México sabemos que esto no ha entrado realmente a esta competencia porque tenemos ya bastantes años con una tasa impositiva relativamente alta. No se ha intentado disminuir todavía y hay países como México que se encuentran en algo de desventaja, frente a otros países que disminuyen la tasa. Hace algunos años recordamos que en Estados Unidos decidieron modificar su tasa, disminuirla, y todo el mundo en México empezó a tener miedo. Hubo varias empresas que decidieron ya no venir a México a invertir porque pues distintos factores, que entre ellos que la tasa era más atractiva estar en Estados Unidos.
Entonces, no solo fue Estados Unidos, varios países han decidido, pues vamos bajando la tasa, y hablando de Estados Unidos todavía en términos mm, no tan agresivos. Sabemos lo que antes se conocían como paraísos fiscales o RFIPRES, pues esos tienen muchísimo tiempo bajando las tasas o teniendo una tasa súper baja para buscar tener atracción de inversiones. Esa atracción, pues, no, lo que buscan no como tal es que se paguen impuestos ahí, sino que haya derrama económica, que se generen empleos, que haya otro tipo de economía que se vaya creciendo. Entonces, bueno, nace esta carrera hacia el fondo, digamos, que es decir, pues vamos bajando la tasa para ser más competitivo. Y entonces BEPS 2.0 dice, bueno, vamos ahora a intentar atacar a este tipo de economías, o no atacar, sino vamos haciendo que todo el mundo tenga un nivel de impuestos apropiado, es decir, que en todos los lugares se pague impuestos de una manera justa, de que no se preste para que muchos lugares bajen la tasa y se lleven las inversiones, sino que sea un tanto más parejo. Entonces, en julio del 2021, la OCDE decide reunirse y entre todos los países se aprueba este BEPS 2.0, que no es más que un impuesto mínimo global. Un impuesto mínimo global que lo que intenta es, bueno, pues tenemos una base, tenemos un tope, es decir, que por lo menos los países van a pagar este impuesto en el lugar donde están generando las utilidades, y si ya después se quieren llevar sus utilidades a otro lugar o a otra jurisdicción con una tasa impositiva más baja, lo puedan hacer. Ya esos lugares de tasa impositiva baja pues verán cómo graban, o al final de cuentas su principal beneficio o su principal idea es tener la tasa baja para que al final lleguen ahí. Entonces, la situación es que si aquí en México, por poner un ejemplo, se genera la utilidad, que en México se quede por lo menos una parte del impuesto. Y esto, la idea es llegar a tenerlo con un impuesto mínimo global. Este impuesto mínimo global, ya hay una tasa que se propone. Esto, al final de cuentas, es una propuesta porque son reglas que se tienen que, al final de cuentas, implementar dentro de cada país. Es decir, que cada jurisdicción va a tener sus propias reglas, sus propias disposiciones, pero se crea estas normas modelo con la intención de que todo el mundo las siga, las tome como base. Al final es un modelo. Ya hemos trabajado antes, hablando ya de la legislación mexicana o de México, ya hemos trabajado antes con normas modelo, ya que existen, por ejemplo, las normas modelo de los tratados internacionales, los tratados para evitar la doble tributación, que al día de hoy ya los venimos utilizando. De hecho, uno puede observar las normas modelo y a la vez compararlo con el tratado que tiene México para evitar la doble tributación, con un país como Japón, como Estados Unidos, como España, y es muy similar, incluso es la misma estructura. Los artículos están acomodados más o menos en el mismo orden, entonces eso ayuda mucho también para el momento de estarlo estudiando de un país a otro. En este caso, pues es muy común que esto se vaya a estar dando entre empresas o para empresas que tienen sitios o que tienen sucursales en diferentes países. Entonces, esto les va a ayudar un poco más a la administración para que puedan entender de una manera más sencilla de cómo están las leyes y que no tengan que estar batallando tanto. Entonces, para eso se crean las normas modelo que sirvan como base para que cada país tome lo que necesita, como lo meta a su misma legislación, lo implemente de la mejor manera posible, y de ahí en adelante pues que siga avanzando. Entonces, el nombre ya de este impuesto, del impuesto mínimo global, es Global Anti-Base Erosion, que se va a conocer o lo conocemos ahorita como GLOBE. Ok, ¿y cómo vamos con BEPS 2.0? Pues al momento tenemos que lo ha aceptado ya 130 países.
no es obligatorio, es decir, los 130 países lo decidieron que están de acuerdo, pero eso no significa que ya lo vayan a implementar. Ya ellos decidirán cada quien en su legislación, decidirán si lo implementan y cómo lo implementan. Lo comentábamos, pues son normas, modelo, que servirán como base, pero al final cada país puede tomar de una manera diferente. Y hemos visto en México algunas otras normas que se intentan introducir, y sobre todo aquí en BEPS, y que al final nos quedan un poquito con duda o cómo está la aplicación, porque tal vez la redacción queda un tanto diferente a cómo estaba el modelo o diferente a lo que se esperaba, intentando atrapar a otros contribuyentes que la legislación local se dio cuenta que podía meter o encasillar también en esos bienes. Entonces, ya veremos cuando llegue el momento en México cómo se llega a implementar y cómo queda en la ley ya establecido este impuesto mínimo global. Entonces, bueno, las normas modelo fueron publicadas el 20 de diciembre de 2021. Y posteriormente, algunos meses después, se publican los comentarios a las mismas normas y también se incluyen algunos ejemplos ilustrativos. ¿Por qué se incluyen ejemplos ilustrativos? Este tipo de operaciones o las operaciones que va a intentar atrapar el impuesto mínimo global suelen tener sociedades que a la vez tienen una tenencia accionaria demasiado compleja, es decir, la dueña de la sociedad que está en México, por poner el ejemplo, a su vez tiene como dueños o accionistas otras cuantas sociedades que están en otro lugar del mundo y así siguen una cadena muy larga hasta llegar allá al accionista o al socio o persona física, accionista, persona física que inició con el negocio. Entonces, sí es muy complejo y luego entender cómo va siguiendo el camino para determinar este impuesto, porque al final de cuentas el impuesto se va a determinar un tanto en base a la tenencia accionaria de cada accionista. Entonces, dependiendo de la participación que tenga, va a ser el impuesto que tengan que pagar en cierta jurisdicción. Entonces, por eso es importante también tener o tomar en cuenta los ejemplos ilustrativos y los comentarios también, porque la redacción puede ser un tanto confusa en ocasiones. Sabemos ya que la OCDE está intentando que todas sus publicaciones y documentos oficiales sean solo en un idioma, es decir, hoy en día tenemos como idiomas oficiales nada más para el instrumento multilateral y ahora para estas normas modelo, el inglés y el francés. Entonces, ayuda un poquito estos comentarios para las personas que no tenemos el idioma inglés como idioma materno, por así decirlo, paterno, ayuda para que podamos entender el sentido de las normas y para dónde quieren llegar. Entonces, bueno, pues va a ser algo que tengamos que estar estudiando. Ya dependerá, pues al final de cuentas, ya cuando entre en vigor en México en la legislación, pues esperemos que de una manera muy clara. Y si no, de todas maneras podemos ir a referirnos hacia los comentarios de estas mismas normas, pues para tener más claro y entender de una manera más sencilla, qué es lo que quería decir el legislador. Ok, y bueno, ya hablando un poquito más de cómo quedaron las normas, estas normas buscan atrapar a los grupos multinacionales. Y pues, hay que entender que es un grupo multinacional. Un grupo multinacional se entiende un conjunto de sociedades que están interconectadas por la tenencia accionaria, pero deben estar en diferentes jurisdicciones, es decir, por lo menos dos sociedades que deben ser partes relacionadas porque comparten accionistas o son accionistas uno de otras y que se encuentran en jurisdicciones diferentes, es decir, en dos países diferentes, por lo menos dos. Aquí podemos tener muchísimas empresas, sabemos que ya hay en los grupos multinacionales normalmente suelen ser muchísimas empresas que están en cualquier parte del mundo, que tienen varias sucursales, que como tal, esas sucursales son otras sociedades independientes. Entonces, al final de cuentas, aunque sean sociedades independientes, quedan atrapadas dentro de este concepto de grupo multinacional y al cual se le va a tener que revisar si cumple con los requisitos para aplicar
impuesto mínimo global. Entonces, lo primero que se observa es si son grupos multinacionales. La segunda parte sería si sus ingresos son superiores a 750 millones de euros. Hoy serían aproximadamente 15.500 millones de pesos. Esto es la suma de los ingresos de todo el grupo, no nada más de la casa matriz. Entonces, hay una parte que puede ser un poco difícil y que habrá que ver cómo lo vamos solucionando en la práctica, es cómo identificar y tener la suma total de los ingresos. 750 millones de euros pues, es un monto importante. Hay pocas empresas de México o grupos en México que puedan llegar a ese monto, pero pues, al final de cuentas solo les aplica por lo pronto, como están las normas, a ese grupo. Esos 750 millones de euros deben de haber sido ingreso por lo menos en los últimos 4 años, en 2 años. Es decir, de los 4 años anteriores, 2 años debieron tener ingresos superiores a ese monto y ahí caemos en el supuesto de aplicar. Es a las sociedades o a los contribuyentes que les va a aplicar. Es importante tener en cuenta que este tipo de grupos normalmente ya consolidan estados financieros. Muchos de estos cotizan en bolsas de algún otro lado del mundo, aquí mismo en México, entonces suelen tener sus estados financieros consolidados. Y esto ayuda para la situación que comentaba de conocer el monto de los ingresos totales de todo el grupo. Y como en todas las leyes, pues existe unas entidades que están excluidas, como son entidades de gobierno, organizaciones sin fines de lucro y algunas otras organizaciones internacionales que no les va a aplicar. Bueno, pues ya hablando también de ya cómo se va a aplicar, tenemos 2 mecanismos de aplicación. El primero es el WIR, que es la abreviatura de Income Inclusion Rule, y el segundo es UTPR, que es Underrated Payment Rules. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues bueno, y también hay que ver cuál va a ser un poquito más sencillo de aplicar, cuál ya cada país decidirá también. Pero por decir algo, el primer ejemplo, el de Income Inclusion Rule, es el que parece ser que va a ser el que más van a aplicar los países. Es un poco más sencillo. Lo que hace es determinar una utilidad excedente y además determinas una tasa efectiva que ahora pagan esas sociedades. Se compara contra la tasa menor, que en este caso es el 15%, y a esa diferencia en la utilidad se le aplica esta diferencia en la tasa y ese es el impuesto que se determina. Entonces, esta parece que es una manera más o menos sencilla de aplicar. Es la que viene explicada en las normas de una manera más sencilla e incluso platicando con otras personas se ve muy complicada la segunda parte que les voy a explicar. La UTPR lo que busca es limitar ciertas deducciones y limitar también algunos gastos que se hacen entre grupos. Entonces, esta parte puede ser que sea un poco más difícil de implementar porque además se tiene que tomar como factor el número de empleados y el valor de los activos de todo el grupo. Pareciera que todo va encaminado a que la mayoría de las jurisdicciones tomen primero el IIR, que es simplemente tomar el estado financiero, ver cuál es la tasa efectiva y compararla contra la mínima. Si están por debajo de la mínima, pues hay que pagar esa diferencia. De cierta manera o de una manera rápida o fácil de entender, eso es lo que busca el IIR, que ahorita voy a desarrollar un poquito más. Ok, entonces, bueno, como base para el impuesto mínimo global, lo primero que necesitamos o de donde necesitamos partir es la utilidad neta del ejercicio. Es la utilidad neta del ejercicio que viene en el estado financiero. Aquí no hay una base, no se parte de una base fiscal o una utilidad fiscal, sino que uno tiene que ir a revisar los estados financieros que tienen que cumplir con normas de información financiera
uno toma como base esa utilidad neta del ejercicio. Ya una vez que tienes la utilidad neta del ejercicio, hay ciertos ajustes que se tienen que hacer para determinar la utilidad que va a ser base aquí. Aquí en listo algunos, puede ser dividendos, revaluaciones, las pérdidas cambiarias, todos ellos tienen un tratamiento especial. No porque estén listados se tienen que restar inmediatamente, sino que hay dividendos que en ciertas situaciones se tienen que restar o sumar. Igual las pérdidas cambiarias y toda la fluctuación, así como los gastos deducibles. Esto, entiendo, intenta llegar un poquito a una base fiscal, a una utilidad fiscal, la cual pues es a la que se le intenta aplicar o es en la que deberíamos de tener como una base similar. Al principio cuando estudiaba esto me causaba un poco de duda. ¿Por qué tomar la utilidad neta del ejercicio? Es decir, un renglón en el estado financiero que es meramente contable, que por ejemplo en México es muy diferente a la utilidad fiscal, o en muchas empresas es muy diferente. Pero la situación es de que, por ser una norma que se aplica en muchos lugares del mundo, se necesitaba tener una base que fuera muy similar en todos lados. Y por eso también tenemos que utilizar las normas de información financiera internacionales para tener la misma base. ¿Qué impuestos son los que se deben de considerar aquí? Pues en términos mexicanos, el impuesto cubierto que se tendría que considerar para este impuesto mínimo global es el impuesto sobre las utilidades o el que es el impuesto sobre la renta. Sabemos que en el estado financiero pues también vamos a traer impuestos diferidos, algunos otros impuestos, que esos sí te marca que hacen un ajuste, es decir, que se restan para no considerarlos y solo dejar los impuestos que van directamente a la renta. En México es un poco más sencillo, sabemos que es solo el ISR de la declaración anual. ¿Cómo se determina? Ahora sí vamos. Este impuesto mínimo global se determina por cada jurisdicción, es decir, se van a sumar los ingresos, perdón, las utilidades netas, ya después de hacer los ajustes que comentamos anteriormente, las utilidades netas de todas las sociedades que estén en una misma jurisdicción se van a sumar. Y también se suman todos los impuestos cubiertos, es decir, el ISR de todas las sociedades que estén en la misma jurisdicción. Se divide el impuesto entre la suma de las utilidades, que se conoce como el Net Global Income, y ahí llegamos a una tasa efectiva. Esa tasa efectiva es la que necesitamos comparar con la tasa mínima. Hace un momento les comentaba que la tasa mínima actualmente es el 15%, que es la que está en la norma. En el modelo convenio. Porque en los modelos convenio que tenemos de los tratados de doble tributación, viene también un porcentaje normalmente para el tema de regalías, tema de asistencia técnica, pero eso no significa que a todos los países se les aplique la misma tasa. Cuando esto entre ya en vigor en México, cuando se empieza a discutir, puede ser que se decida que la tasa mínima global sea un porcentaje mayor, sea un porcentaje menor, tal vez. Bueno, menor lo veo difícil porque ya este viene con la tónica de la OCDE, pero tal vez un porcentaje mayor tal vez se pueda meter a discusión. Al final de cuentas, como es una disposición que tiene que quedar en la legislación local, pues tendríamos o tienen los legisladores de la posibilidad de decisión. ¿Qué, qué es lo que se espera? Yo espero por lo pronto que sea el 15%. Yo supongo que si están poniéndose de acuerdo para llegar a un impuesto mínimo global y se ha hablado de un 15%, pues tal vez ese es el 15% que se vaya a tomar en casi todas las jurisdicciones. Entonces, bueno, tenemos una tasa efectiva que calculamos hace un momento. Esa tasa efectiva se va a comparar contra la tasa mínima, que es el 15%, y ahí vamos a tener una diferencia. Si la tasa efectiva que estamos determinando de las sociedades que están en una jurisdicción es menor al 15%, esa diferencial entre el 15% y la tasa, por decir un ejemplo, si teníamos 10% y 10% como tasa efectiva,
tenemos un diferencial del 5%. Es decir, que ahora a las utilidades, que voy a determinar ahorita en un momento, a las utilidades que voy a determinar ahorita, les voy a aplicar el 5% y ese va a ser el impuesto adicional que tengo que pagar como grupo en esta jurisdicción. Entonces, bueno, ya teníamos un Net Global Income que es la suma de las utilidades y vamos a hacer una reducción o unas deducciones que vienen también aquí que toman como base la nómina y los activos intangibles. Es decir, puedo disminuirle a esta utilidad global el 5% de la nómina y el 5% de mis activos intangibles, y eso ya se le llama como utilidad en exceso. A esa utilidad en exceso es a la que le vamos a aplicar el 5%, que era la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa mínima, del 15%, y voy a tener como resultado pues, un impuesto adicional que tiene que pagar el grupo multinacional en la jurisdicción en la que están estas empresas. Y esta asignación del ISR adicional se va a dividir en cada sociedad, es decir, tenemos tres sociedades aquí en México que tienen que pagar este impuesto adicional, pues se va a dividir ese impuesto dependiendo de la tenencia accionaria o en base a la utilidad que genera cada una de ellas. Es la manera un poquito más sencilla de dividir este impuesto que le corresponde a todo el grupo por la parte que se genera aquí en México. ¿Qué es lo que busca? Pues al final de cuentas se busca que se esté pagando una utilidad, se esté pagando el impuesto sobre la utilidad que se ha generado aquí en México. Bueno, pues a grandes rasgos este es como están aplicando, como van a aplicar las normas modelo, es lo que intentan regular. Lo que sigue es, pues ya que cada uno de los países lo adopte. Se esperaba que para 2023 ya algunos países empezaran a aplicar algunas reglas de este estilo. Parece ser que México todavía no se ha discutido al respecto. Ya en estas fechas el instrumento multilateral empieza otra vez a discutirse en el Senado, entonces digamos que esto todavía puede ser que tarde un poquito más. Teóricamente la OCDE está presionando mucho para que se aplique lo más rápido posible, pero pues bueno, dependerá ya de la rapidez de la legislación de cada país para ver cómo van a empezar a aplicarlos y ya en qué países se empieza a aplicar y legislar. Y pues bueno, básicamente o a grandes rasgos, este es el impuesto mínimo global que viene en la OCDE, que se publicó en la OCDE en 2021, en diciembre, y quería compartirles un poco de cómo va a funcionar. A grandes rasgos, obviamente, hay que leer estas reglas, está muy interesante, pero pues bueno, ya cuando empiece la práctica veremos ahora sí qué va a suceder. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por la invitación. Suscríbanse al canal, síganos, vamos a tener mucho contenido, hemos tenido ya algo de contenido y pues vamos a seguir teniendo contenido interesante para que nos sigan, para que vayan conociendo y también conozcan lo que venimos haciendo en la región centro-occidente. Muchísimas gracias, Mario. Excelente forma de explicar este tema tan importante y con este impacto mundial. Nos lo explicas de una manera tan amable, tan sencilla para que lo podamos entender cualquier persona, aunque no estemos involucrados en estos temas de impuestos internacionales que ya son parte del día de hoy. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y bueno, pues como les dice nuestro amigo Mario, síganos, suscríbanse, sigan a la región Centro-Occidente en todas sus redes sociales y recuerden también activar la campanita para que les llegue más contenido de todas estas comisiones regionales. Y pues bueno, hasta mañana amigos y hasta pronto Mario. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.